República de Colombia, miércoles 28 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar una serie de decisiones gubernamentales que nos muestran de tres facetas del Estado. Primero, la maquinaria interna, cómo se mueve el dinero, el personal para que todo funcione. Segundo, un gran eje político que busca transformar, la relación del país con la tierra y la justicia para las comunidades rurales. Y tercero, la delicada gestión de los bienes comunes, desde las playas y el agua subterránea hasta el patrimonio arqueológico. Bueno, vamos a desglosar esto. Empecemos por la maquinaria, por el motor del Estado. Nos llamó la atención un movimiento en el presupuesto nacional, una transferencia bastante considerable desde el Ministerio de Hacienda. Son casi 149,000 millones de pesos. Sí, y la clave ahí no es solo el monto, que ya es muy significativo, sino hacia dónde va ese dinero. O sea, el dinero sale de una cuenta general de transferencias y se inyecta directamente en la capacidad de operación de una entidad muy, muy específica, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Ok, ¿y eso qué significa en la práctica? Reforzar la defensa legal del Estado. Pero, a ver, ¿por qué necesitarían tanto dinero extra de repente? ¿El Estado está enfrentando más demandas o algo así? Más que una necesidad repentina, yo creo que parece una movida muy estratégica. Fortalecer la defensa legal del Estado a este nivel sugiere que se están anticipando litigios complejos y sobre todo de muy alto costo. Claro. Podríamos estar hablando de disputas con multinacionales por temas ambientales o contractuales, quizás arbitrajes internacionales, o incluso, y esto es interesante, una estrategia para blindar jurídicamente las propias reformas del gobierno ante los tribunales. Es una jugada defensiva y proactiva a la vez. Exacto. Es como si un equipo de fútbol decidiera invertir una fortuna en su defensa porque anticipa una temporada de partidos muy, muy difíciles. Entendido. No es solo apagar incendios, es construir un cortafuegos. Y bueno, no solo se mueve el dinero, también las personas. Vemos un flujo constante de resoluciones sobre nombramientos, sobre todo del Ministerio de Minas y Energía y de la DIAN. Que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Claro, la agencia tributaria del país. Y sí, es el día a día, ¿no? El capital humano que mantiene operando toda la estructura. Pero en medio de esa normalidad, hay un detalle que a mí me saltó a la vista. En una resolución de la entidad que regula el servicio civil, la que organiza los concursos para entrar al Estado. ¿Cuál es? Establece los costos que los aspirantes deben pagar para poder participar en esos concursos públicos. Un momento. ¿Cómo así? ¿Me estás diciendo que para concursar por un trabajo en el Estado hay que pagar? Suena un poco a pagar por la oportunidad de trabajar, ¿no? Es una forma de verlo y es justo el centro del debate. La justificación oficial, bueno, es que ese pago ayuda a financiar la logística de estos concursos, que son masivos y, que asegura la seriedad de los candidatos. ¿Y de cuánto estamos hablando? Desde un salario mínimo diario para cargos técnicos y de día y medio para los profesionales. Pero la pregunta de fondo es inevitable. ¿Ese costo, por más simbólico que parezca para algunos, no se convierte en un filtro? O sea, una barrera de entrada invisible que deja por fuera talento que simplemente no puede permitirse pagar para presentar un examen? Esa es la otra cara de la moneda, claro. Y es una tensión no resuelta en el sistema. ¿Qué se prioriza? ¿La financiación y la eficiencia del proceso de selección o se prioriza el acceso universal y sin barreras al empleo público? No hay una respuesta fácil, pero este documento nos muestra que la decisión actual se inclina por la primera opción. Entonces, por un lado tenemos este movimiento de piezas y de dinero, el engranaje del día a día. Pero toda esa maquinaria, al final, está al servicio de una visión política. Y entre estos documentos encontramos una que es particularmente potente y que nos lleva al segundo gran tema, la tierra y la justicia. Sí, aquí pasamos de la operación a la declaración de principios. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emite una resolución que declara el 2026 como el Año de la Justicia Agraria. Que suena bien, pero podría ser solo un eslogan. ¿Hay algo de fondo que lo sustente? Totalmente. Esto no es un eslogan publicitario, para nada. Tiene un anclaje jurídico muy, muy profundo, que viene de un cambio constitucional reciente. Por primera vez en la historia del país,
La Constitución ahora reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección. Ah, claro. Esta declaración es el intento de llevar esa frase de la Constitución a la realidad del campo. Y el texto de la resolución es muy directo. Habla del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra. No es retórica, es un mandato. Y lo que es revelador es cómo construye su legitimidad. No se queda solo en la ley colombiana. ¿A qué te refieres? Conecta esta política nacional con compromisos internacionales, como el Acuerdo de Escazú sobre justicia ambiental, que Colombia ratificó. Y también con las guías de la OCDE para la conducta empresarial responsable en la agricultura. Miren, esto que hacemos no es un capricho local. Se alinea con las mejores prácticas globales. Y aterriza ese gran concepto de justicia en algo muy concreto. Instruye a todas las entidades del sector a usar un enfoque diferencial. Y la lista es detalladísima. Población campesina, pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, mujeres rurales, personas con discapacidad. Es casi un mapa de las deudas históricas del país. Exacto. Y vemos cómo esa instrucción empieza a cobrar vida. Por ejemplo, en resoluciones del ICBF. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sí, que es la entidad para la protección de la niñez y la familia. Cierto. Hay una que aprueba guías para servicios con nombres muy específicos, muy situados culturalmente, como Raíz y Retoño Pueblo Pijao o Sembrando Nuestro Pensamiento Resguardo Camensavilla, en el Putumayo. Esto es clave. Muestra que la política no es solo repartir tierra, sino reconocer y apoyar formas de vida. Es pasar del qué, o sea, proteger a la niñez, al cómo. Al cómo hacerlo. Exacto. Hacerlo de una forma que respete su cultura, su lengua, su visión del mundo. Es la justicia agraria entendida no solo como propiedad, sino como dignidad y pertinencia cultural. Y volviendo a la propiedad, a la tierra misma, vemos la aplicación más directa de este principio. Hay un par de resoluciones de la Agencia Nacional de Tierras que deciden sobre la vigencia de títulos de origen colonial para comunidades indígenas en Nariño. Precisamente, ahí tienes la justicia agraria en acción. No es inventar nada nuevo, sino desenredar nudos legales que llevan siglos amarrados. Es darle por fin certeza jurídica a comunidades sobre el territorio que han habitado por generaciones. El Estado, documento por documento, intentando saldar una deuda histórica. Pero claro, esta idea de justicia y de derecho sobre el territorio choca inevitablemente con otra fuerza: el desarrollo económico y el uso de los recursos. Y eso nos lleva al tercer punto, a esa tensión constante en la gestión de lo que es de todos, los bienes comunes. El ejemplo perfecto de ese choque aparece en Cartagena. El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General Marítima, otorga una concesión a un condominio. ¿Para qué? Para desarrollar un proyecto privado en una zona de playa. Espera, entonces, mientras por un lado el gobierno declara el año de la justicia agraria y ambiental, por otro, el Ministerio de Defensa da concesiones para construir en las playas, ¿no hay una contradicción ahí? ¿O es que estas dos ramas del gobierno no se hablan? Es la tensión inherente a la gestión del Estado. No es necesariamente que no se hablen, sino que tienen mandatos distintos que a veces entran en conflicto. Claro. El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección Marítima, gestiona la seguridad y el uso de las costas, lo que incluye el desarrollo económico y turístico. El de Ambiente tiene el mandato de la protección. Y a menudo, decisiones como esta ponen a esos dos mandatos en un ring de boxeo. Entiendo. La resolución se ampara en una ley de 1984 para otorgar el permiso, pero la tensión subyacente entre el interés privado y el acceso público, esa no desaparecen. Y en el otro lado del ring, como dices, vemos una acción de protección muy potente. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopta una nueva guía para identificar las zonas de recarga de acuíferos. Esto es fundamental, de una importancia estratégica enorme. A ver, para que se entienda, un acuífero es una reserva de agua subterránea, un embalse natural bajo tierra. Ajá. La zona de recarga es la superficie por donde el agua de lluvia se filtra para rellenarlo. Lo que hace esta guía es dar las herramientas para encontrar esas zonas. Es como identificar y proteger las bocas por las que bebe el país subterráneo. Claro, si las sellas con cemento o las contaminas. La reserva de agua que está abajo simplemente no se vuelve a llenar. Es una política de seguridad hídrica a largo plazo. Y la guía es muy técnica, ¿no?
Se enfoca en analizar la geología, el tipo de suelo, la vegetación. Técnico, científico. La guía se construye con el apoyo de entidades como el Servicio Geológico Colombiano y el IDEAM, que es el Instituto de Meteorología del país. Es un intento de que la ciencia ponga las líneas rojas en el mapa antes de que llegue la economía con sus proyectos de desarrollo. Y esta misma tensión entre el uso y la protección la vemos en otro bien común, el patrimonio cultural. Hay una resolución del Instituto Colombiano de Antropología e Historia que busca regular la capacidad de carga turística en áreas arqueológicas. Es el mismo problema que tiene un museo famoso. Si dejas entrar a demasiada gente al mismo tiempo a la sala de la Mona Lisa, Nadie la disfruta. Nadie la disfruta, la experiencia se degrada y hay riesgos para la obra. Aquí, el museo es un sitio arqueológico al aire libre. Y el desgaste no es solo en la experiencia del turista, sino en el propio patrimonio, que tiene siglos de antigüedad. Por eso necesitan controlar el aforo, como en un concierto, para no matar la gallina de los huevos de oro. y la resolución no se queda en una simple recomendación, sino que amenaza con sanciones. Y eso es lo que le da dientes. Al conectar las posibles sanciones con la Ley General de Turismo y, crucialmente, con la Ley del Procedimiento Sancionatorio Ambiental, están diciendo algo muy poderoso. ¿Qué cosa? Que dañar el patrimonio cultural no es solo una falta administrativa contra el turismo, es un daño ambiental. Equipara la protección de una ruina ancestral con la de un ecosistema. Es una protección mucho más robusta, mucho más multidimensional. Entonces, para ir cerrando, ¿qué nos dice este conjunto de decisiones? Hemos visto la maquinaria del Estado en su día a día, moviendo dinero y personal. Vemos una gran apuesta política por la justicia agraria anclada en la Constitución. Y finalmente, el complejo acto de equilibrio en la gestión de nuestros recursos comunes, tanto naturales como culturales. Visto en conjunto, sí. Aunque provengan de diferentes ministerios, estos documentos pintan el retrato de un Estado en pleno ejercicio de sus funciones esenciales. Se administra a sí mismo, con sus engranajes, su burocracia, intenta rectificar injusticias históricas, que es una de sus misiones más nobles, y media la tensa y permanente relación entre la sociedad, la economía y el medio ambiente, que es quizás su tarea más difícil. Queda una reflexión final. Todas estas resoluciones dependen de la capacidad real del Estado para implementarlas en el territorio. La declaración del Año de la Justicia Agraria es poderosa, pero ¿qué mecanismos y recursos se necesitarán para que esa justicia se sienta en las veredas más apartadas, más allá de aclarar un título de propiedad? Y la pregunta más inquietante, ¿qué pasará cuando, gracias a la nueva guía, se identifica una zona vital de recarga de acuíferos justo en el lugar donde un proyecto turístico, con una concesión ya otorgada, planea construir su próxima etapa? Esa es la verdadera prueba de fuego de todas estas decisiones. Ahí es donde el papel se encuentra con la realidad.